¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este estudio largo que estamos haciendo del Evangelio de Marcos, hoy día nos vamos a concentrar en el capítulo 10 todavía, entre los versículos 13 y 31. Sí, es un trecho un poco largo, pero en fin, vamos a enfrentarlo porque es está dividido en dos partes en realidad este trecho, en dos partes naturales, pero que yo creo que están relacionadas, pero se los voy a contar dentro de poco, ustedes los van a ver. Entonces vamos al texto rápidamente, vamos a leer cada una de estas dos partes del Evangelio y después vamos a ir comentando cada una de ellas. Entonces la primera parte es el capítulo 10 de Marcos, versículos 13 al 16. Voy a leer de la Reina Valera del 60, que dice así: Y le presentaban niños para que los tocase. A Jesús, ¿no? A Jesús le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. A propósito de niños, puede que escuchen la voz de mi hijo Luke jugando en el patio. Ok. Entonces este pasaje tan famoso en las presentaciones de niños en las iglesias, ¿no? Tiene hartas cositas interesantes. Primero, nos habla de la popularidad de Jesús. O sea, Jesús está a nivel de rockstar. De hecho, la imagen de este pasaje me hace pensar inevitablemente en los políticos en campaña, ¿no? Que les gusta estar cerca de multitudes y tocar a los niños, besar a los niños y todo eso. O incluso en lo que sucede con figuras muy conocidas a nivel mundial. Estoy pensando en el Papa, por ejemplo, que cuando sale a la Plaza San Pedro hay personas que le llevan los niños justamente para que los toque y todo lo demás, a pesar de toda la seguridad que rodea al Papa. Y uno puede preguntarse cuál es la motivación de las madres que en llevar a los niños delante de Jesús, o incluso delante de cualquier figura conocida, pero en especial Jesús, ¿no? Y tiene que ver, yo creo que algo de expresar la admiración y el amor de la madre hacia la persona que es admirada. Y tanto es el amor que le ofrece el hijo. Y claro, además está aquello de que le llevan los hijos para que Jesús en este caso los toque y los bendiga, y de alguna manera con ese toque les transmita un bien, una bendición, algún efecto sobrenatural de protección seguramente. Y los discípulos que actúan en este pasaje como guardaespaldas, actúan también como los guardaespaldas del Papa o de los políticos, ¿no? Y restringen el acceso a Jesús. Pero el versículo 14 llama la atención porque dice: viéndolo Jesús se indignó. Y aquí la Reina Valera traduce muy bien. La palabra griega
realmente es intensiva. Así es que realmente muestra un enojo intenso de Jesús contra los discípulos. Se indignó de verdad, les habló con rabia, los retó delante de todos, lo que es muy raro, porque en el judaísmo se toma mucho cuidado de no avergonzar a nadie, sobre todo en público. Pero aquí Jesús se indigna y reta a sus discípulos. A lo mejor la forma en que los retó no fue para avergonzarlos, pero de hecho, si uno analiza con cuidado las palabras, uno ve que en realidad no insulta a los discípulos ni los desautoriza, sino que con firmeza, con indignación, con carácter fuerte, pero lo que hace es ser fehaciente en afirmar que tienen que dejar que a los niños lleguen cerca de él. Y la razón que da Jesús es interesante, porque de los tales, o sea, de los niños, es el reino de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto de sorprendente? Que los niños, en toda sociedad, pero más aún en la sociedad que le tocó vivir a Jesús, los niños son personas con menos derechos. Son personas de alguna manera bajo dominio, ¿no? Los padres tienen dominio sobre los hijos. Los padres tienen que cuidar a los hijos y por eso mandan sobre los hijos. Y bueno, hoy día es un poco distinto, pero en la época en que yo era niño, por ejemplo, ustedes recordarán, los que tengan suficiente edad, que uno no podía meterse en las conversaciones de los grandes. No tenía derecho. Era muy mal visto, de muy mala educación. Entonces los niños son personas hasta cierto punto con menos derechos que los demás. No están precisamente en lo alto de la escala social. Están, junto con las mujeres en la sociedad de Jesús, en lo más bajo de la escala social. Y Jesús les dice a ellos que son los herederos naturales del reino de los cielos. Así es que es una forma de decir que los que son menores en nuestra sociedad son los mayores en el reino de los cielos. ¿Y por qué esto es así? Bueno, el versículo 15 también nos da una pista interesantísima. Dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí entonces uno se queda perplejo. Aquí es donde no entiendo. A mí me cuesta mucho entender estas cosas, se lo digo sinceramente. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un niño recibe el reino de los cielos? ¿Y en qué sentido un adulto tiene que parecerse a un niño para recibir el reino de los cielos? Y una posible respuesta es que los niños reciben el reino con inocencia, lo reciben con alegría y con compromiso. Pero lo reciben naturalmente, con inocencia. Y este pensamiento lo vamos a dejar guardado en un rinconcito de nuestro cerebro, porque yo creo que en este punto este relato se conecta con el relato siguiente, que es el relato del joven rico. Entonces el versículo 16 es el versículo de transición, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí es algo muy muy interesante, porque poner las manos sobre alguien recuerda el ritual de ordenación. Por ejemplo, cuando Moisés colocó a Josué como su heredero político, ¿no? Como quien iba a heredar el liderazgo en el pueblo de Israel, Moisés impuso las manos sobre Josué y así le transmitió el espíritu.
Entonces de aquí, de alguna forma, Jesús está colocando a los niños como herederos del reino, al imponerle las manos también, transmitiéndole el Espíritu probablemente. Versículo 17. Vamos a leer el pasaje completo hasta el versículo 31. Dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos serán postreros y los postreros primeros. Y yo creo que aquí en este último versículo está la clave para interpretar todo lo que hemos leído, tanto el pasaje de los niños como del joven rico, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Los postreros son los niños. En la sociedad judía del siglo I, en general en las sociedades orientales del siglo I, los niños estaban entre los postreros. Y ellos son los herederos naturales del reino, los postreros, los desposeídos, los que no tienen derechos, los marginalizados de cualquier tipo. En el reino de Dios son los primeros. Y los que son tenidos en alta estima en este mundo, los que tienen privilegio y posición honrosa, los que tienen honra en este mundo, son desde el punto de vista del reino los postreros, los que tienen menos posibilidades de entrar. Y eso se aplica en la historia de los niños como en la historia del joven rico. Y las dos historias, creo yo, deben ser interpretadas en conjunto y deben ser interpretadas a la luz de este versículo. Entonces, vamos a repasar la historia del joven rico, porque esto es muy interesante. Fíjense que el joven rico, cuando llega, hace
una pregunta que Jesús ya contestó. Él probablemente no escuchó la respuesta, no la oyó. El joven rico pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús había dicho, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, ¿qué es lo que responde a la pregunta del joven rico? Lo que responde es lo que dijo Jesús. Aquel que herede el reino y que por lo tanto herede finalmente la vida eterna es aquel que entra al reino como un niño. Entonces ahora el joven rico intenta adular a Jesús y le dice, en realidad cuando hace la pregunta no intenta adular a Jesús y lo llama maestro bueno. Y Jesús aquí agrega algo que tengo que hacer notar, aunque es una especie de paréntesis dentro del análisis general. Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y aquí Jesús, al parecer, toma distancia de Dios. Se separa conceptualmente de Dios. Hace notar la diferencia entre Él y Dios. Y esto es muy típico del Evangelio de Marcos, como lo hemos ido notando a lo largo de este largo estudio del Evangelio. Los que todavía recuerdan qué pasó en el capítulo 1, en el bautismo de Jesús, ahí nosotros hicimos notar que el relato marca una diferencia entre Dios, que habla del cielo, y Jesús, que es hombre y es adoptado como hijo de Dios en ocasión del bautismo en el Evangelio de Marcos. Y así sucesivamente. Marcos malgasta todas las oportunidades en que podría identificar a Jesús con Dios o hacer notar la naturaleza divina de Jesús. Marcos malgasta todas esas oportunidades. Evidentemente en otros libros del Nuevo Testamento eso no es así. Pero en Marcos en ningún momento resalta la naturaleza divina de Jesús. Más bien coloca el contraste. Y el interés de Marcos, al parecer, es presentar a Jesús como hombre, como ser humano. Cierre paréntesis. Y bueno, está la afirmación de que solamente Dios es bueno, ¿no? Y por lo tanto solamente Dios es perfecto. Justamente porque es uno, ¿no? En fin. Y en el uno, en la completitud, no puede haber imperfección, porque una imperfección es algo que falte, y si algo falta, entonces ya no completa el uno. Okay. Entonces Jesús responde, dice, los mandamientos conoces. Y cuando dice los mandamientos, los enumera. Y fíjense qué enumera. Enumera mandamientos que están en el Decálogo, en los 10 mandamientos dados ahí en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, excepto por uno que es no defraudes, que está en otros lugares de la Torá, pero no necesariamente dentro de los 10 mandamientos, porque Jesús ya había dicho no hurtes, a menos que no defraudes se refiera al último mandamiento de codiciar. Puede ser. Pero lo importante es que Jesús no nombra todos los 10 mandamientos, nombra solamente aquellos que tienen que ver con la relación de alguien con su prójimo. Uno podría decir los mandamientos horizontales. No nombra para nada los mandamientos cultuales, los que tienen que ver directamente con Dios. No habla de imágenes, no habla de profanar el nombre de Dios, de la prohibición de profanar el nombre de Dios, no habla del sábado, etc. Y
el muchacho dice entonces, pero todo eso ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Y Jesús, a mí me encanta esta frase, mirándolo lo amó. Lo amó. Pasamos de la indignación con los discípulos que no dejaban que los niños se acerquen, al amar de Jesús a este muchacho que es un buen judío, que cumple los mandamientos, que se esfuerza por ser alguien mejor. Lo amó y le dice, una cosa te falta. Una cosa te falta. Y yo siempre me he imaginado que ahora a este joven rico se le abren los ojos le brillan de la emoción. Le falta solamente una cosa, solo una cosa, para ser perfecto y tener la vida eterna garantizada. Solo una. ¿Qué es lo que me falta, Jesús? ¿Qué es eso que me falta? Que estoy dispuesto a hacer lo que sea para ganar el reino de los cielos. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, síguete tomando tu cruz. Y ahí realmente destrozó al joven rico Jesús, y me destroza a mí, y probablemente destroce a varios de quienes ven mis videos, digamos. Porque si a mí me pidieran que venda todo para darlo a los pobres, yo sinceramente encontraría 300 razones teológicas para no hacerlo. Y yo encontraría maneras súper bíblicas de justificar que Dios no quiere que yo haga eso. Mira a Abraham. Abraham tenía un montón de posesiones. Yo no tengo muchas posesiones, tengo poquitas cosas. La casa que le estoy pagando al banco y me quedan 17 años por pagar todavía. Un autito y mi computador y algunos libros. Esas son las cosas materiales que tengo. Y mi familia, por supuesto, que está en el centro de mi corazón, ¿no? Vende todas las posesiones vende todo y dalo a los pobres. Y yo, como el joven rico, no estoy dispuesto a eso. ¿Qué es lo que pretendía Jesús? Porque tenemos que estar de acuerdo. Esta es una vara tremendamente alta. Lo que pretendía Jesús, creo yo, es desnudar nuestra alma y hacernos reconocer que nuestra búsqueda por el reino de Dios, incluso nuestra búsqueda por Dios, no es del todo sincera. Porque finalmente, aferrarse a Dios significa primero reconocer que todo viene de Él, que Él es la única realidad completa, la única realidad real. Él es la única realidad, punto. Todo lo demás, todo este mundo que para nosotros es tan concretos, es no solamente efímero, sino en cierto sentido simple apariencia. Porque en este mundo nosotros tenemos que trabajar para conseguir algo. Pero la Biblia y el propio Jesús nos enseña que todo viene de Dios, todo, absolutamente todo, desde mi vida hasta mi sustento. Y la casa que tengo y los libros que tengo, sí, los he comprado y he trabajado para obtener el dinero y para comprar los libros, sí, pero todo eso es teatro, finalmente todo viene de Dios. Y eso quedó demostrado en el desierto cuando Israel caminaba en el desierto después de salir de Egipto, y ellos llevaban oro que los egipcios le habían dado, llevaban ropas finísimas que los egipcios le habían dado, pero al final su sustento tuvo que caer del cielo durante 40 años, y el agua que bebían tenía que salir milagrosamente de una roca que los acompañaba. Todo viene de Dios. Pero a mí me cuesta mucho creer eso, porque sigo preso en el teatro
de que finalmente hay cosas que dependen de mí y de mi trabajo. Y en ese estar preso del teatro, que significa estar enraizado aquí en este mundo y en este sistema de cosas que es injusto, me hago cómplice en el no favorecer a los pobres. Porque creo que tengo que preservar mi patrimonio. Y no reconozco y no creo que todo viene de Dios. Entonces finalmente Jesús lo que quiere es hacernos entender que debemos llegar al punto, y la fe es eso, en reconocer que todo proviene de Dios, y que cualquier cosa que tenga en realidad proviene de Dios, y cualquier cosa que pueda necesitar, Dios podrá proveer. Y a mí me cuesta creerlo. De hecho, me cuesta decirlo en este video. Y en esto existe el contraste con los niños. Porque los niños creen y confían. Y si a los niños le dice que todo viene de Dios y que Dios es el que provee, los niños lo creen y confían. De hecho, nosotros mal usamos eso y le decimos a los niños que los regalos de Navidad los trae el viejo Pascuero o Santa Claus, y los niños lo creen, cuando en realidad deberíamos estarle enseñando que las cosas es Dios el que las provee. Que uno tiene que hacer el teatro de trabajar y esforzarse y todo lo demás, sí, pero al final de cuentas, al final del día, es Dios el que provee todo, porque Dios provee los medios y las fuerzas y todo lo necesario y las circunstancias para que lleguen las cosas a uno cuando tienen que llegar. Pero a mí me cuesta creerlo, pero a los niños no. Por lo tanto, cuando los niños se aferran a Dios, se aferran con todo el corazón, se aferran con toda el alma, y creen y aceptan el reino. Y es mucho más fácil enseñar a un niño a compartir que a un adulto a compartir. Y nosotros atesoramos, y atesoramos aquí, y no en el cielo. Y es por eso que el joven rico se fue triste afligido por esta palabra. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones que le eran preciosas. Y nos hace acordar la famosa escena del Señor de los Anillos, ¿no? Precioso. ¿No? Exactamente, ustedes saben a qué me refiero. Y esa es la situación en que estamos. Y me voy a poner un poco budista en esta frase, pero nos apegamos a las cosas y al apegarnos sufrimos. Porque no creemos y no estamos dispuestos a entrar incondicionalmente en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Porque entrar al reino de los cielos significa reconocer esa vida milagrosa de que todo proviene de Dios. Entonces, por eso es que Jesús dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque todos los que tenemos alguna cosa que valoramos, y hasta los pobres tienen riqueza, porque hasta la persona más pobre tiene algo que aprecia como suyo. Y todos los que tenemos algo que consideramos nuestra riqueza, confiamos, colocamos nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra seguridad, nuestra sensación de seguridad en eso y no en Dios. Y al hacer eso cometemos idolatría. Por eso es tan difícil que alguien que tiene riquezas entre al reino de los cielos. Y los discípulos se asustaron con esto, porque para ellos Jesús les estaba diciendo que las personas que tenían más honra en la sociedad eran los últimos y tal vez ni siquiera eran parte del reino de Dios.
Y para ellos seguramente las personas que tenían más honra ahora es porque la habían recibido de Dios de alguna forma, eran los regalones de Dios. Y por supuesto eran los candidatos naturales para ellos al reino de los cielos. Pero Jesús le dice, no, los candidatos naturales son los niños, porque no tienen riquezas, a pesar de que sí pueden atesorar sus juguetes, por ejemplo. Y ellos creen en Dios incondicionalmente, sin reservarse nada, sin dobles fondos, digamos. Y uno sí tiene dobles fondos, uno sí tiene resquemores, tiene miedos, y uno confía, pero no mucho, y guardo algo para mí, por si acaso, ¿no? Por si Dios se olvida de mí, o por si Dios llegara a fallar. Tengo algo con qué defenderme de Dios, de los olvidos de Dios. Porque hay cosas que yo puedo hacer. Y es por eso que el ejemplo que da Jesús es un ejemplo imposible, aquello de pasar un camello por la aguja, por el ojo de una aguja. Hay gente que ha dicho que esto en realidad era una puerta. Mentira. Lo que Jesús está diciendo es que es imposible que alguien que no confíe completamente en Dios entre al reino de los cielos. Y viene la pregunta a los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Yo me pregunto eso, y seguramente ustedes están preguntando eso. ¿Quién podrá ser salvo? Y aquí viene la respuesta maravillosa de Jesús. Para los seres humanos eso es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. No es posible para mí entrar al reino de los cielos, porque no es posible para mí hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Pero para Dios todo es posible. Dios ciertamente puede hacer pasar 30.000 camellos por un ojo de aguja, y sin duda para Dios es posible salvarnos, aunque nos haga sudar para eso, aunque nos tenga que convencer por las malas que no podemos confiar en las cosas materiales y tenemos que confiar en Él. Y entonces Pedro se defiende, dice, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Y aquí Jesús responde algo raro. Dice aquello de que las personas que hayan dejado cosas aquí ciertamente van a recibir mucho más, 100 veces más en el reino. Pero Jesús dice algo comprometedor para él. Dice que lo van a recibir ahora y en el Olam Abba, en el mundo por venir, en el mundo futuro, cuando la presencia de Dios se haga evidente en este mundo, cuando las cosas funcionen no según las reglas de este mundo, sino según las reglas de Dios y su providencia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que abandone sus posesiones ahora reciba 100 veces más aquí en la tierra? ¿Cómo me va a pedir que yo deje mis posesiones para darme posesiones de nuevo y que yo sea como, no sé, Bill Gates? No. Porque como hemos visto antes, una de las características del reino de los cielos es que en el reino de Dios funciona el amor y el compartir. Y lo que es de uno es de todos. Y uno se coloca lo que tiene a disposición de todos. Y es en ese sentido que nosotros ganamos padres, madres, hermanos y todo lo demás. Porque tenemos donde ser acogidos. Tenemos quien nos conforte. Tenemos quien nos brinde cariño. Y nosotros también nos colocamos a disposición para brindar cariño, para acoger, para rescatar, para alimentar, para sostener. Y de esa forma, los postreros, los pobres, los marginalizados, los que no tienen nada que perder porque se les ha quitado todo,
son los principales candidatos a entrar al reino de los cielos, porque son los que pueden más fácilmente aferrarse a Dios y pueden reconocerlo como su único sustentador, como el origen de toda bendición, como el origen de todo bien, como el origen de todo lo que somos finalmente. Que tengamos todos nosotros esa linda experiencia de poder confiar en Dios y ver su mano actuando poderosa y milagrosamente en nuestra vida. Les deseo a todos un feliz sábado, incluso en estos días en que estamos un poco angustiados porque hay personas que están sufriendo con los incendios aquí en el Gran Valparaíso. Oramos por ellos y también nos colocamos a disposición para ayudar de la manera que sea, y que Dios nos bendiga a todos.